Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Tertulia madrugadora para intentar entender lo que está ocurriendo en el despertar de cada día. Hoy nos acompañan Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues nada, que estábamos comentando que estamos agotados ya del calor desde junio, que ya no podemos más. O sea, hasta la IA está recalentada. Sí, sí. Eduardo Aguilar es técnico comercial y economista del Estado. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días. Sí, también pues nada, con esta ola de calor permanente y con ganas de cortar también. Tenemos de todo, tenemos calor físico, tenemos el calor de los impuestos, tenemos el calor del deporte, con el Mundial de Fútbol. No sé si sois muy futboleros, pero está muy animado, ¿no? Con España llegando a la final, con Argentina el domingo y con un montón de asuntos económicos de primera magnitud que tenemos aquí delante de nosotros y que vamos a comentar en la gran tertulia de la economía. En vuestro papel de intereses de temas relevantes de este momento, ¿qué tenéis destacado, Dolores? Bueno, la energía, ¿no? Comentaba el entrevistado anterior que sin tecnología no entiendes lo que está pasando en el mundo y yo creo que hoy en día si no sabes al menos un poquito de energía, pues tampoco entiendes lo que está pasando en el mundo. Sí, muy buen apunte, Eduardo. Bueno, a mí me sigue preocupando siempre el tema presupuestario, que a lo mejor está ya un poco manido, pero que para nosotros, claro, es el contrato social básico, económico de una sociedad y pues lo que está pasando, que no se puede aprobar la senda del déficit, que empecemos a ver que tampoco vamos a poder a tener presupuesto. La verdad es que como país y como gestión de gobierno, pues es muy preocupante, ¿no? Le enviamos un abrazo a Ricardo Pérez, que iba a estar con nosotros, el profesor del IE, decir, se encuentra un poco mal esta mañana. Esperamos, Ricardo, que te recuperes y que nos escuches y te ayudemos en la recuperación. Hay sobre estos temas de preocupación general y con los presupuestos tenemos aquí un elemento central. En el caso de España, vamos por el cuarto año, va a ser el cuarto año sin presupuestos. Sí. No podíamos imaginar en una democracia que podríamos vivir 4 años sin presupuesto. No tiene sentido, con presupuestos prorrogados. 4 años, ¿no? Nunca habíamos tenido esta situación. Es que, bueno, yo lo he comentado muchas veces en la tertulia y lo hemos hablado abiertamente. Imaginémonos una economía familiar que no hace cuentas, ¿no? Y va tirando y va tirando lo que tiene. Y no la mira la cuenta. Y no la mira, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que lo normal es que termine en una situación muy angustiosa, ¿no? Que es como lo que nos va a pasar a nosotros. Esto no es un tema político, es un tema de gestión económica esencial para el país y es muy preocupante. Además de no tener cuentas, es un recordatorio que me gusta hacer. En estos 4 años, España no ha hecho ningún deber de la Unión Europea, es decir, no ha traspuesto, ¿no? Ninguna de las directivas a las que estaba obligado, lo que le lleva al país a que tenga que asumir una responsabilidad de posibles procedimientos de infracción y posibles multas, es decir, que lo vamos a pagar todos, no tener presupuestos. Dolores. Bueno, ha habido ya un aviso de la AIREF, ¿no? Creo que ayer, diciéndole al gobierno que el déficit ya no da más de sí. Entonces, claro, es tan importante no tener presupuestos, o sea, esto no es un tema de imagen del gobierno, esto es un tema de parálisis del país en todos los sectores. O sea, nosotros que estamos todo el día pues, con colegas de otras empresas, de otros sectores también, a través de asociaciones, es que cualquiera esté en el sector que esté, te lo comenta, porque si no tienes la palanca legislativa, pero tampoco tienes la palanca de los incentivos fiscales o la política fiscal, pues mal vas. Y entonces nos encontramos en un escenario donde el gobierno tiene que demostrar que sigue haciendo cosas y entonces pues saca titulares, tira de reales decretos, que es lo que legislativamente puede hacer, que son reglamentos, no son nada con categoría de ley, y al mismo tiempo pues te das cuenta de la letra pequeña, ¿no? De cualquier anuncio de ayudas, de incentivos, etcétera, que en la letra pequeña vienen los cupos y vienen los límites y viene que lo que se anuncia como un titular de... Por ejemplo, vamos a incentivar el multiplicador de eficiencia energética de las instalaciones en residencial para que te pongas una aerotermia, ¿no? Y que sea muchísimo más barato que la caldera de gas. Te lees la letra pequeña, ¿no? Donde esos incentivos se han multiplicado, pero tiene un cupo a nivel país, de tal modo que encima va a ser discriminatorio entre territorios según vivas en un sitio que lo pueda gestionar con más agilidad o menos agilidad su comunidad autónoma. Entonces, este tipo de anuncios pues, son constantes en la medida que el presupuesto sigue siendo el del año 2023. Y claro, el beneficio fiscal de aquel año eran 45.000 millones y ese es el horizonte que tenemos para cualquier beneficio fiscal hoy. Entonces, de donde tú sacas, tienes que quitar.
de algún otro sitio, ¿no? Y eso pues al final te paraliza el país porque, bueno, ayer mismo hubo otra bronca de la Unión Europea, de la Comisión Europea, por ser más precisos, al gobierno español, no solo al gobierno español, pero también al gobierno español, con los temas de eficiencia energética, que van muy retrasados, precisamente el tema de quitar las calderas de gas. Bueno, y no solamente eso, por ejemplo, la ejecución de posibles ayudas a todos los afectados por los incendios, pues están en cuestión precisamente por ese tema, porque no está muy claro que se pueda ejecutar las ayudas que se prevean o que se puedan poner en marcha. ¿Alguien se acuerda, os acordáis del volcán? ¿Alguien se acuerda y sabemos si todo lo que se prometió con el presidente del gobierno in situ de ayudas, de recuperación de la zona y tal, se ha ejecutado? Porque yo creo que no. Lo saben los afectados. Claro. Y lo recuerdan de vez en cuando, siguen esperando. Pues siguen esperando, los de la Dana siguen esperando, los de los incendios se ponen a esperar. Entonces, no es sostenible, por mucho que alguien quiera resistir, lo estamos pagando todos y lo vamos a sufrir todos en nuestros propios empleos también. Y luego está ocurriendo una especie de juego sucio con los ciudadanos y tiene que ver con los impuestos, ¿no? Las continuas subidas están las que no se deflactan las tarifas de los impuestos y la subida es espectacular y claro, y se ve en la recaudación del Estado. Claro, por lo mismo. Está batiendo récords. Por lo mismo, si tú tienes que estirar un presupuesto año tras año y la única palanca que tienes, porque cualquier modificación tributaria es una ley. Es una ley que tiene que ser aprobada, refrendada en el Parlamento. Entonces, lo que comentaba de la parálisis legislativa, si tú para cualquier incentivo fiscal que modifique los tributos que tienes ahora, pues tienes que pasar una ley que no pasas, pues lo único que te queda es encomendarte a la inflación y esperar y, por supuesto, no deflactar, porque de algún lado tienen que sacar. Y eso pues lo estamos sufriendo los ciudadanos. Bueno, me dejáis que invite a esta tertulia a Warren Buffett. Warren Buffett, que por cierto va a cumplir sus 96 años el próximo 30 de agosto. Ha pasado a una especie de segundo plano en la gestión de su fondo en Berkshire Hathaway, pero sigue estando perfectamente activo. Lo vimos anoche en la CNBC e hizo muchas reflexiones, algunas sobre la inteligencia artificial. Ahí nos contó por qué invirtió en Alphabet, Google y no en las otras. Se hizo un pronóstico de que algunas de las que son ahora las magníficas no van a estar en el juego dentro de algunos años, que es una competencia feroz en la que va a haber muchas sorpresas. Ese es su pronóstico. Y luego hizo esta reflexión que por favor escuchad porque tiene su calado. It's tough to buy values when everybody is preferring gambling. And from the standpoint of the state, we may have discussed this, but from the standpoint of the state, it's sort of disgusting because the state needs money for all kinds of things, roads, schools, you name it. And they have found that they can clip people who are buying nothing but hope, selling them something with a payout ratio of 60% or something like that. And if they weren't doing that, they'd have to have the income tax higher. Right. It's a cynical sort of activity, and I think... Habla de esta actividad bastante cínica del Estado. Hago la traducción. Dice que es complicado encontrar valor, dice, cuando todo el mundo prefiere jugar a la especulación. Y desde el punto de vista del Estado, dice Warren Buffett, puede que, ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, pero desde el punto de vista del Estado es, en cierto modo, repugnante, es la palabra que usa Buffett, porque el Estado necesita dinero para todo este tipo de cosas, para hacer carreteras, colegios, lo que sea. Y han descubierto, se refiere al Estado, que pueden desplumar a la gente que no está comprando más que una esperanza, vendiéndoles un premio, algo, por ejemplo, con una tasa de retorno del 60%, o por ahí, y si no hicieran eso también tendrían que subir el impuesto sobre la renta. Es un tipo de actividad bastante cínica, dice Buffett. ¿Qué te parece, Eduardo, esta reflexión? Pues eso está en línea con lo que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que efectivamente el calendario, mejor dicho, la imagen que puede dar un país y en general una sociedad en la que no se llevan los temas económicos de manera seria, pues es muy lamentable y además coarta a la iniciativa privada y tiene efectos económicos. El problema es que en la economía los efectos se dejan entrever o ver al paso del tiempo, ¿no? Sería ideal que fuera justo al día siguiente, pero no lo es. Suele ser con un pequeño decalaje y entonces la gente pues vive un poco engañada.
pensando que va bien, y luego cuando hace las cuentas a posteriori se da cuenta de que no es así, de que ha habido ahí un coste implícito de no hacer una gestión eficiente enorme, ¿no? Yo, en las palabras de Buffett, es que me parece que él, hay algo como muy profundo en lo que está diciendo de cómo se impronta un país de arriba abajo. Sí. Porque ¿cuál es el principal trilero en la sociedad en la que vive Buffett? El Estado. Bueno, el gobierno. El gobierno. ¿Quién lleva el gobierno? Un presidente determinado, muy particular, en el que además vemos que su familia se está haciendo de oro con todas las crisis geopolíticas que a su vez ocasiona, y yo creo que hay algo de eso en lo que él está comentando, ¿no? En la crítica de estamos en un entorno donde la especulación parece ser la norma, pero esto no es casual, o sea, al final las élites, sean cuales sean, improntan hacia abajo un modo de hacer y un modo de ser. Pasa en Estados Unidos, pasa en España con el tema de la corrupción. Ayer yo leí un Twitter muy divertido de un abogado penalista que iba en taxi, ¿no? Y el taxista le iba contando durante todo el trayecto pues todas las triquiñuelas que hacía para defraudar, y entonces le dejan su destino, que era la Fiscalía Anticorrupción. Entonces el taxista se queda a cuadros como balbuceando y le dice, no se preocupe, soy abogado, tengo secretos, vengo a ver simplemente a un fiscal por un caso que tengo y tal. Y como, vamos, le he hecho confesión y hay secreto de confesión aquí. Claro, y cuando le ven el destino dice, ostras, no sé a quién he traído aquí contándole mi vida. Pero bueno, es un reflejo de lo que ponemos en valor y lo que dejamos de poner en valor, ¿no? Efectivamente, estamos aquí identificando y reconociendo una profundidad cultural en el engaño, ¿no? La estafa. Nos quejamos de que el Estado o los gobiernos juegan de esta manera, pero en el nivel ciudadano también está muy extendido jugar de esta manera, ¿no? No sé si como una defensa legítima ante quien tiene el poder, o algo que está tan profundamente establecido que todo es así. Bueno, yo es que separaría, por un lado, lo que es que la corrupción no tenga coste porque hay interesados en que no lo tengan para mantenerse en el poder, haciendo cualquier cosa y desviando la atención hacia temas ideológicos que no son importantes ni son los que mueven nuestro coste de la vida. Y hay otro tema que a mí me preocupa también, que es que lleguemos a un momento donde la insumisión fiscal empiece a ser un sentimiento mayoritario por la propia injusticia de un Estado que te pide más de lo que te da. Pero la insumisión fiscal es una entelequia, ¿eh? Es que no puedes dejar de pagar tu impuesto trimestral porque te pasa lo que no les pasa a los demás haciendo cosas mucho peores. Sí, pero lo digo como sentimiento social, ¿no? Como que se establezca un sentimiento de que cuando tú pagas impuestos van para corruptos, en vez de ir para lo que tiene que ir. Eso ya se piensa, ¿eh? Sí, sí. Y de hecho yo creo que el decalaje de pagos en la sociedad ha ido en aumento. La economía negra en España también es muy evidente que hay muchas actividades que no están sujetas o que escapan del control, y eso es una noticia muy mala, muy mala. La sociedad tiene que ser una sociedad que gestione de manera seria, empezando por el gobierno, por supuesto, y luego todos los demás, ¿no? Fijaos ahora mismo, si os pregunto si hay algún referente ético, algún liderazgo de algún tipo, del que sea, que inspire un cambio en la sociedad hacia valores de mayor transparencia, de mayor confianza, ¿lo encontráis? ¿Sois capaces de encontrarlo? Pues a mí esa pregunta me la hicieron hace unos meses un compañero en la oficina y me quedé en blanco y todavía sigo pensando. ¿Sigues pensando? Sí, puedo encontrar ejemplos muy determinados, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ayer sucedió en el Parlamento británico la despedida de Starmer. La líder del Partido Conservador le hizo un reconocimiento de cómo Starmer, sin que nadie le dijera nada ni nadie le pidiera nada, dio un paso al frente con el tema de Ucrania muy decidido y le dijo, usted hizo lo que responsablemente había que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? El caso británico como la fotocopia en negativo de lo que está pasando en España, con un gobierno del mismo color y un líder también, en teoría, socialdemócrata, pero claro, Starmer, una persona responsable que sale porque su propio partido quiere sobrevivir. En España pues tenemos igual la imagen contraria, un partido que no quiere dejar de estar en el poder con un líder como el que tiene, porque es el líder el que quiere sobrevivir y los demás van con él atados al mástil que se hunde, ¿no? Entonces, pero es complicado, ¿no? Encontrar referentes. Quizá, bueno, destacó en Davos, si recordáis, el primer ministro canadiense, con un discurso que fue el discurso.
pero faltan referentes, ejemplos de responsabilidad, ¿no? De gente que mire, líderes que miren por la sociedad que están en teoría liderando y no por su propio beneficio personal. En el campo político es difícil encontrar. En el campo político es difícil encontrar. Siempre, la verdad es que siempre la sociedad británica ofrece algunas imágenes muy interesantes para España y muy contrapuestas con lo que vivimos aquí. No en todos los casos, pero en alguno, porque esta escena de la despedida de Starmer se ha producido en el pasado en varios momentos y es una imagen que aquí, por ejemplo, no hemos visto nunca. En el Parlamento español yo no recuerdo, pero en el campo empresarial o en el campo sí hay ejemplos de yo creo que sí. Bueno, uno que no tiene nada que ver, tiene que ver con el momento, pero no con lo que estábamos hablando y que a mí me entusiasma, es la gestión que hace, por ejemplo, Luis de la Fuente, el entrenador de la selección española, de la selección. ¿Por qué en particular? Pues porque siempre prima la idea de grupo, siempre prima la idea del concepto de equipo, de trabajo en equipo, cosa que es muy poco español, porque aquí se prima mucho las individuales. Nunca le oirás decir destacar lo individual, siempre destaca el equipo y siempre destaca los objetivos a largo plazo y cómo se tiene que intentar conseguirlos. Y eso, la verdad es que es una imagen muy distinta a la que vemos en otros campos. Y a mí me gusta mucho, la verdad. Claro, es que en España, con esta doctrina de la polarización como algo rentable políticamente, a lo que te lleva es a justo lo contrario de lo que dice Eduardo. O sea, al final lo que se premia es el estar a la contra de y ser de los nuestros, ¿no? Y no de los otros. Con lo cual, no hay proyecto país. No hay proyecto país, porque además, en cuanto encuentras una bandera que socialmente pueda ser deseable, enseguida la envuelve quien la encuentra en el partidismo y en los intereses propios. La polariza, ¿verdad? La polariza. O sea, es que esto es una doctrina que empieza con Zapatero, si recordáis, la polarización y la tensión que le venía bien y que ha ido a más. Ha ido a más conforme hemos tenido gobiernos más débiles, hasta el punto de tener un gobierno que ya va a terminar la legislatura en minoría, que ha anulado el Parlamento. Y ahí nos hemos quedado sin palabras todos, ¿no? Porque pensábamos que nuestro sistema funcionaría, que no tendría que llegar a estos extremos, pero ha llegado a estos extremos. Y lo peor de todo es que no vemos ninguna solución planteada en este instante. Ni por reforma de ley electoral, ni por reforma legal. O sea, no se ve... Una reforma de la ley electoral, esto yo lo analicé en mi época pasada mucho. Está muy discutido y muy debatido. A ver, el tema de... Lo que pasa es que también la gente tiene un poco de confusión. O sea, una reforma electoral que pase por lo verdaderamente relevante a efectos de hacer el voto proporcional no es la ley DONT, es el tamaño de la circunscripción. Sería ideal pasar de circunscripciones provinciales a comunidades autónomas, porque eso, simplemente ese cambio haría el voto prácticamente proporcional de todos los españoles. ¿Qué sucede? Que para hacer eso tienes que modificar la Constitución. Y si tú abres el melón de una modificación en la Constitución no cerradita a una frase en un artículo, como se ha hecho en 2 ocasiones en la historia de la democracia reciente, pues abres el melón a otras modificaciones constitucionales que igual no son deseables. Entonces, hay una solución menor, porque sería la reforma de una ley orgánica, que es la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que pasaría por cambiar la fórmula. Por eso viene el tema de la ley DONT. Cambiar una fórmula por otra es modificar una ley orgánica y no la Constitución. Pero no ha habido nunca un acuerdo de los 2 grandes partidos que son los que aprobarían aquello. Porque están siendo beneficiados del actual modelo. Si alguien hasta que dejen de serlo, hasta que dejen de estar beneficiados en un momento dado. Si alguien desea profundizar en esto, el profesor Jesús Fernández Villaverde está haciendo un exhaustivo estudio precisamente de los efectos que produciría un cambio de la ley electoral. Y las conclusiones no son nada optimistas, por cierto, prácticamente nos quedaríamos donde estamos. Así que la idea del callejón sin salida sigue estando ahí, incluso con estas reformas. Tiene que ver con la cultura de la sociedad. Hay propuestas, estoy siguiendo lo de Jesús Fernández Villaverde, que es muy interesante, lo que pasa que, hay más escenarios. O sea, habría un escenario que sucede en otras partes de Europa, donde partidos regionalistas, para entendernos, tuvieran que pasar un umbral determinado para acceder a elecciones a nivel nacional. Eso es una propuesta que en su momento se planteó desde Ciudadanos, pero quedó simplemente en el debate, no llegó a ninguna... Bueno, hay una reforma que viene en forma directiva que no se ha aplicado en España, en esa dirección ya, Hombre, es que el problema que tenemos en España lo vamos a tener en Europa,
con la Europa de las regiones y con intereses muy regionalistas / nacionalistas. Lo hemos tenido con Hungría, ahora el gobierno húngaro ha cambiado, pero tiene que ser algo mucho más consensuado y mucho más pensado desde lo estructural, ¿no? Pero la vía europea podría ser una de las soluciones, porque claro, para hacer esas modificaciones necesitas un clima político y una situación mucho más estable que la actual, porque si no, como dices tú, Dolores, abres unos melones que, claro, un país se los puede abrir, pero los tiene que abrir en momentos históricos muy determinados y tienes que estar muy estabilizado, porque si no te metes en un lío realmente gordo. Pero por Europa sí podría intentarse una vía que beneficiara a una nueva norma que sería europea y además que es necesaria y además imprescindible para seguir avanzando y que pudiera imponerse a los países de una manera... Sí, porque no estamos hablando de España aquí, estamos hablando prácticamente de todas las democracias occidentales. Tienen un problema parecido. Bueno, en unos minutos vamos a ver qué traen los mercados. Hoy en la agenda recordamos que el Consejo de Seguridad Nuclear va a revisar la prórroga de la central nuclear de Almaraz. Teóricamente se va a prorrogar esto, ¿no? Que tú sepas, Dolores. Bueno, vamos a ver, es que el debate nuclear también está un poco contaminado de ideología, pero no hay que olvidar que en el escenario más ambicioso de este gobierno, que se refleja en el PNIE, que es el Plan Nacional de Energía, para entendernos, del mix energético para los futuros años, la energía nuclear hasta ahora ha representado un 20% y el objetivo, como digo, más ambicioso de energías renovables verdes, el más ambicioso no superaría el 80%. ¿Eso qué significa? Que siempre vamos a necesitar un 20% de energía de respaldo a las renovables, incluso en el escenario que todavía estamos lejos de un 80% de energía renovable en España. Entonces, la decisión es, ¿queremos que ese 20% sea contaminante, hidrocarburo, gas fósil, dependiente de terceros países, otros continentes, zonas de conflicto, o preferimos que sea una energía que no contamina en cuestión de CO2 y además puede ser producida localmente? Y justamente, sin necesidad de construir ninguna central nuclear más, el 20% es lo que ahora mismo la capacidad de España tiene, sin cerrar ninguna central nuclear. Y yo creo que esa es la decisión que tiene que tomar un gobierno que, por un lado, ha apostado muy fuerte, y yo creo que bien apostado, por las energías renovables y por la descarbonización. Lo que sería un contrasentido es, apostando por eso, luego tener una energía de respaldo que sea contaminante, como es el gas, y dependiente geoestratégicamente de otras regiones muy inestables. Es que eso se ha contado muy mal, porque no solamente es así, sino que además esa energía, ese 20%, es muy bueno que sea estable, estable desde el punto de vista estratégico y estable desde el punto de vista económico, porque es la que va a dar el respaldo al sistema y la que puede evitar problemas y puede permitir también innovar en otros campos. Y efectivamente, si algo nos ha ofrecido el panorama internacional en los últimos años, ha sido el coste de la inestabilidad. Y algo muy importante, o sea, que yo creo que ahí hubo intereses en contaminar el discurso. O sea, la energía nuclear no compite con la energía renovable. Por lo que digo, o sea, a la energía renovable todavía le quedan 10-15 puntos de avanzar, no ya en generación, que en generación está muy bien como está España, sino en el aprovechamiento de esa generación. Es que recordemos que la mitad de la energía renovable de la que España es líder en generación se tira por el desagüe. ¿Por qué? Porque las infraestructuras que están por medio hasta que llega la energía a tu casa, a tu negocio, etcétera, no han avanzado, no se han digitalizado, no se han modernizado, no se han aprovechado a la misma velocidad. Y esto no significa más kilómetros de cable. Esto significa meter tecnología en estas redes, que no son solo las de red eléctrica, que son también las de distribución, para aprovechar mejor la energía renovable y que no se tire por el desagüe. Es cierto. Bueno, pues ahí tenemos un vistazo a las historias que nos trae este día. Con mercados lo vamos a ver enseguida, porque Laura Blanco y Sandra Torrecillas ya tienen preparado el informe de preapertura de las bolsas muy tranquilas, bonos que han recuperado algo de precio y se han suavizado los tipos de interés, sobre todo después de ver que la inflación en Estados Unidos ha sido menos alta de lo que se esperaba. Ya se publicó ese dato. En España también lo hemos tenido, el dato de IPC, el definitivo del mes de junio. Y como esperábamos, también salió un 3,2%, se va atenuando, aunque no para todos. El precio de los huevos ha subido un 14%, es que es tan carísima la docena de huevos. La gente sigue alucinando, ¿no?, con estas cosas, pero sí, esto es la vida real. Hoy en la gran tertulia de la economía hemos comentado las historias que nos trae la mañana con Dolores González Pastor y con Eduardo Aguilar. Gracias, que tengáis un buen día. Igualmente, buenos días.